Buenos días. Bueno, continuando con el tema de Argentina, y pensando en el próximo gobierno, que conviene que tenga bien pensado, ¿no?, lo que va a realizar, que tenga preparado un plan de gobierno, que tenga alguna especie de borrador, por lo menos respecto de las políticas de Estado que necesitamos en Argentina, que tenga un plan para solucionar los problemas más importantes del momento, ¿no?, la coyuntura actual, que algunos de los cuales problemas no son solamente de ahora, sino que vienen de 1 millón de años, en el sentido de que es mucho tiempo, demasiado para un país, tener tanto tiempo, problemas como la inflación, ¿sí?, los déficits, el desempleo, bajos salarios, poco crecimiento. Tenemos que cambiar una historia, no solamente un país. En el próximo gobierno tiene que cambiar la historia argentina, más que simplemente que esto sea un simple cambio de gobierno, ¿no?, y continuar como muchos países que tienen más o menos su país ordenado y las cuentas ordenadas, en orden, y continúa con más matices, con distintos matices, con el sello personal de cada gobernante, ¿no?, pero que sigue, que continúa, ¿no? Si pensamos que tiene que haber política de Estado, es como que cada gobierno, si todo va bien en un gobierno, bueno, pues todos los gobiernos deberían continuar con la obra de ese gobierno, porque la obra de gobierno es también continuar con un plan de desarrollo, con un plan de desarrollo para todos los países del mundo, ¿no?, inclusive para los países desarrollados, porque en este momento algunos países desarrollados están pareciéndose a países en desarrollo, ¿viste? ¿Sabes por qué? Principalmente por la ideología woke. Yo digo así, woke, ¿no? Pero para hacerme entender, para simplificar en esa palabra, ¿viste?, para envolver en esa palabra toda la cantidad eh, de decisiones de los gobiernos, que se ocuparon de temas que no se tienen que ocupar, ¿no? No le tiene que interesar el matrimonio al gobierno, eso se interesa a la Iglesia Católica o a otras iglesias. No le tiene que interesar el derecho a la vida, porque ¿para qué se meten con el derecho a la vida? ¿Para hacer daño, como lo hicieron hasta ahora? Millones y millones de niños que no nacen cada año. Educación sexual, eso no es una tarea del gobierno. Y la tarea de los médicos es curar a las personas, curar a las personas, no negarles la vida, ¿sabes?
Entonces el gobierno no puede legislar de esas legislaciones. Por lo tanto, hay países que están pasando de ser desarrollados a subdesarrollados, si te fijas. Empezaron a haber muchos pobres que antes no había. Problemas con el narcotráfico. Problemas sociales. Problemas económicos, ¿sí?, profundos que, digamos, que aparecen en países cuya economía era sólida. Tenés Japón, tenés, bueno, Estados Unidos también, Alemania, China, inclusive con todo el progreso que hizo. Ahora parece y todos los países europeos, ¿no? España, Italia, Francia, todos esos países también, digamos, han hecho progresos enormes en las últimas décadas, pero en este siglo XXI, y ya también desde la segunda mitad del siglo XX, se fue gestando una costumbre no moral, ¿no?, de legislar contra la vida, legislar contra el matrimonio hombre-mujer, legislar contra la vida de los ancianos, o de la gente que tiene una enfermedad terminal, sí, especialmente de las enfermedades terminales, que parece bueno, que porque tienen que estar, no entiendo mucho el tema, en un respirador artificial por un tiempo hasta que se curen, o si parece que no se van a curar, bueno, entonces, digamos, quizás tienen que estar mal. Siempre hay una esperanza de curación, pero no, entonces algunas leyes dicen no, se le puede quitar la vida, ¿no?, con su consentimiento, pero esa no es una tarea del gobierno, del Estado. Ni siquiera la familia puede determinar que un enfermo se tiene que morir porque ya no tiene esperanza de curación, según la medicina, ¿no? Pero nadie puede estar completamente seguro, ¿no es cierto?, en ese tema. Entonces, esos son los temas, esos son los problemas que hacen que el mundo inclusive entre en guerra, como puede entrar ahora, ya está entrando en guerra, ¿no?, entre países, y puede convertirse en una guerra mundial, en la que ingresen muchos países. El mundo tiene un profundo problema de educación también, no solamente Argentina. Y aunque parezca que no se comente mucho también, que no se comenta en realidad, en Argentina mismo no lo comentamos, teniendo un sistema de salud que necesita una amplia reforma, que lo haría muchísimo más eficiente y beneficioso para todos los argentinos, no hablamos del tema, no estamos hablando como debiéramos. Cuando pensamos en mejorar la educación, es como si nos ocupamos solamente de una partecita del sistema educativo, no de lo más profundo, el problema más profundo que tiene. Y en esta solución del problema educativo es muy importante la participación de los estados
Y más importante todavía, la participación de las religiones. Muchísimo más importante. De todos modos, desde el Estado se puede arreglar todo el problema de la educación también. Todo el problema de la educación. Si se entiende bien cuál es el criterio que debe primar, que debe predominar en los estados absolutamente para la financiación de las escuelas, ¿sabes? Entonces, para el próximo gobierno, que justamente de todo esto lo hablo para contribuir, ¿no?, con mi granito de arena a que el próximo gobierno cambie la historia. No, si no cambiamos la historia, no servimos para nada. ¿No te das cuenta? ¿Te parece? Estuve escuchando hoy mismo, ¿no?, de la década del 90, ¿sabes? Un video en el cual hablaba, bueno, en la década del 90 o justo por el fin de la convertibilidad, ¿no? O sea, ya hace unos cuantos años. Y en esa época, bueno, justamente opinaba en un reportaje el ministro de Economía, que fue del presidente Raúl Alfonsín, Bernardo Greenspan. Fue el primer ministro de Economía que tuvo Raúl Alfonsín. Y ciertamente que cometió errores, ¿viste? Cometió muchos errores el hombre. Inclusive llegaron a decir que no sabía mucho de economía. Y él tiene una frase famosa para mí, porque creo que mucha gente no la conoce, ¿no? Respecto a los aumentos de salarios, el hombre opinaba, en el momento en televisión, ¿no?, contestando algunas preguntas de los periodistas, decía, y en más de una ocasión, que en Argentina había una inflación de costos. No sé qué es exactamente, ¿no? Si lo busco en los libros, capaz que no sé si lo explican bien también. Pero bueno, había una inflación de costos y por tal motivo convenía que den aumentos 1% más que la inflación, que sea 1% más que el índice de inflación. Bueno, de más está decir que el gobierno de Alfonsín fue campeón mundial y universal de todo el universo de inflación, ¿no? Miles de puntos de inflación anuales hubo en un año. Mucho más de 1000, no se puede creer. No digo que Bernardo Greenspan fuera el causante, porque él no fue ministro en el primer tiempo del gobierno de Alfonsín, y se desmadró mucho la inflación con otros ministros, creo que no es, digamos, no es que eran pésimos ministros. También no nos olvidemos que existía la vigencia de la ley, y sigue existiendo todavía, de convenciones colectivas de trabajo. Pero volviendo a Bernardo Greenspan, ministro de Economía de Raúl Alfonsín, vos sabés que yo me quedé con la idea esa de que, no que era que era un ministro mediocre o malísimo. Bueno, de hecho, si tuvo errores, es un error grande, ¿no? Decir que hay que dar 1% más que la inflación, porque eso es solamente en Argentina parecería que sucede. Y vos sabés cómo es el tema hoy en día, cómo lo tratan los países, como yo lo comenté ya en otro video. Los países, el tema de los aumentos salarios y la inflación lo toman muy en serio. Es uno de los principales temas que tienen para controlar. De modo que todo se mantenga estable, ¿entendés? Los precios y los salarios. Y entonces, la economía va a crecer con casi esos mismos salarios y con casi esos mismos precios. Si suben poquito y el salario también, y dentro de ese marco de estabilidad, mejora el nivel de vida de los trabajadores y de todo el país, ¿sabes?
Estoy diciendo que en Italia desde hace mucho tiempo se mantienen los precios. Bueno, quizás no era tan así, pero Italia y los países europeos no son países de mucha inflación, de tener tradicionalmente mucha inflación, ¿no? Fueron así. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, con todo el despiporre que hubo con la economía, Alemania tuvo una inflación, bueno, casi argentina, pero por un tiempito, después controló enseguida, se controló todo inmediatamente, e hicieron el milagro alemán, que no lo hicieron con convenciones colectivas de trabajo, que cada 2 meses, cada 3 meses o cada 6 meses se reunían los representantes del gobierno con los representantes de los empresarios, con los representantes de los trabajadores. Ese sistema no parece práctico para nada, ¿sabes? Y fíjate que las injusticias sociales no tienen un origen solamente en los bajos salarios. Hay muchos otros aspectos que tener en cuenta, ¿viste? Muchísimos. Porque mientras acá, ya lo dije más de una vez, mientras en Argentina estuvimos muchos años negociando, ¿no? Entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores, los aumentos de salarios, bueno, la Argentina crecía en desigualdad. Por otros motivos, por ejemplo, los impuestos indirectos, que se cobran mucho de impuestos indirectos y poco impuestos directos, que sin impuestos directos se impuestan más sobre los ingresos y las ganancias de las empresas y los individuos. En cambio, el impuesto indirecto es el que pagan los consumidores, todos los trabajadores que lo gastan casi todo el salario en consumo, y casi no pueden ahorrar, hoy en día casi no se puede ahorrar mucho. Y entonces tiene una importancia enorme el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que se cobra en muchos países ahora. En Argentina el impuesto al valor agregado comenzó en 1970 y pico, ¿viste? No sé si fue el 74, con Juan Domingo Perón, creo. Pero, bueno, con el gobierno de Perón. Pero me puedo equivocar en esto, no, dejémoslo el tema este. De qué presidente había. Pero empezó en la década del 70, estoy casi seguro, a cobrarse el impuesto al valor agregado, y también me puedo equivocar, pero bueno, por esa época, y comenzó siendo un 13%. Fíjate vos que en el 74 aproximadamente, no sé, Perón gobernó por esa época, sí creo que fue ese año, sí, en el 73 comenzó el gobierno, creo. Bueno, fue, si no me equivoco, en el gobierno de Juan Domingo Perón, en el tercer gobierno, es decir, el tercer periodo de gobierno, que Argentina tuvo una participación en un ingreso nacional, en la riqueza nacional, que era superior al 50% que iba para los trabajadores. Y después menos del 50% que iba para el sector empresarial, por así decirlo, ¿no es cierto? De los que tenían ingresos ya más altos que el común de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es un buen indicador de cómo está repartida la riqueza en Argentina. No es que alguien la reparta, no, sino cómo es, digamos, la situación social, la equidad social en un país en un momento determinado, ¿entendés? Y es completamente justo que haya más del 50% del ingreso que vaya al mundo de los trabajadores, ¿no? Por lo que vengo estudiando, ¿entendés? Y volviendo al señor Grispum, te quería decir que tuvo un error, sí, que fue muy criticable. El mismo Alfonsín, llegó un momento en que, digamos, habló mal de Grispum, pero habló mal como quien habla mal de un amigo, ¿entendés? Porque después le pidió la renuncia y después lo voy a tomar para otro, digamos, ministerio o secretaría de planeamiento, algo así, ¿no?
Y el periodista que escribía esta noticia decía nada menos que el planeamiento lo pusieron a Grispum. Pero fíjate, en otra ocasión escuché a Grispum nuevamente en una entrevista y dijo o dio declaraciones que no son muy de escuchar en muchos políticos, ¿viste? Por supuesto que los hay, pero este hombre creo que hablaba en serio cuando decía que, digamos, que los que sufren las malas políticas económicas son los trabajadores. ¿Eh? Y en Argentina hemos sufrido malas políticas de los gobiernos desde hace muchas décadas, muchísimas. Y los mismos problemas, porque Bernardo Grispum hablaba en aquel entonces de, cuando yo en entrevista, era alrededor del año 2000, cuando se estaba por abandonar, ¿no?, la convertibilidad. Luego decía que son los trabajadores que sufren la consecuencia de las malas políticas económicas. Y bueno, ¿y cuáles son esos gobiernos que tienen malas políticas económicas? Muchas veces son los gobiernos liberales que se equivocan, ¿sí?, dramáticamente, como sucede en Argentina y en otros países del mundo. Y los gobiernos populistas, que por ejemplo, un gobierno populista fue el de Alberto Fernández, me parece. Pero además fue un gobierno que parecía malvado, ¿entendés? Porque querían seguir a rajatabla los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y eran lineamientos maquiavélicos, ¿viste? En el sentido de, por no decir malvados, ¿sabes? Que eran maldades contra la población. Y entonces, si vos tenés un gobierno, ¿sí?, supongamos que lo digo de esta manera, de raigambre cristiana, que debería tener las ideas bien claras y gobernar para todo el pueblo y para todas las religiones de manera equitativa, perfectamente ecuánime en todas las decisiones. Y bueno, si no lo hacen es porque no practican bien el cristianismo, no se está practicando bien el cristianismo, no lo estamos practicando bien. Y un ejemplo tenés en Joe Biden, ¿sí?, y otros presidentes actuales, ¿sí?, de importantes países, que se llaman católicos, pero vos, cuando ves la ficha de su ideología, de las decisiones que toman, es terriblemente en contra de la religión católica, en contra de la moral católica. Por lo tanto, en contra de la población, en contra de la dignidad de la familia, de la dignidad del trabajador, de la dignidad del empresario inclusive, de la dignidad de todos, ¿entendés? Y también decía Bernardo Grispum, me gustó porque el hombre dijo que justamente se refiere a que la Unión Cívica Radical fue fundada y con una idea central que tiene que tener todo partido político en cierta manera, que era el interés por los pobres, por los más pobres, ¿sabes? Por los asalariados, y digamos se lamentaba del nivel de desempleo que había en aquel entonces y también de la situación de los productores de las economías regionales, ¿sí?, la subestimación y el desmantelamiento de cierta manera de esa, digamos, ¿cómo te puedo decir?, del cooperativismo que ya existía en aquel entonces. Se había desarrollado bastante el cooperativismo. Pero bueno, pero vinieron los liberales y cambiaron todo, ¿no? Aparecieron bancos con financieras, muchas financieras, que quizás se hacían mucho dinero, pero que se cerraban después al poco tiempo, algunas. Y dejó de haber seriedad bancaria, ¿viste? Por así decir. Seriedad en el mundo financiero, ¿viste? Y de la situación de los jubilados, hablaba Grispum, que en aquel entonces Argentina sufría todo esto, ¿entendés? De los salarios, de la magra jubilación que reciben los jubilados. O sea, Argentina tiene que parar la pelota, decirme,
y pensar mejor, dedicarse a hacer un retiro espiritual y después recomenzar, ¿no te parece? De los trabajadores que pueden llevar un sustento digno a la mesa de su familia, ¿viste? O sea, eh, decía Griscom, ¿no? Y ahí me gustó lo que dijo, ¿viste? Claro, el hombre de todos modos, como ministro de Economía, sin darse cuenta quizás participó de todo esto, pero por lo menos tenía buenas ideas, ¿no? Que a veces no las escuchás de los liberales. Y si las escuchás de los populistas, capaz que después se equivocan mucho, ¿viste? Que quizás un populista habla mucho, pero no concreta nada en cuanto a mejorar la situación del país. Y el populista capaz que tiende a ser más corrupto, ¿no? No hay que ser nada corrupto, pero bueno, la corrupción, otro tema en Argentina. Entonces ya te digo, tenemos que rever un poco el tema de la honestidad de los funcionarios en el próximo gobierno, el tema de la relación con el Fondo Monetario Internacional, que es fundamental que pensemos en terminar con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, si fuera posible, lo más pronto posible, ¿viste? Y si hay gente que conoce bien el tema, ¿no? Legalmente, de cuánta responsabilidad tiene Argentina en la deuda que tenemos, bueno, sería bueno que lo estudien mucho y que digamos, y que los argentinos tengamos un poco de firmeza para negociar, ¿no? Con esos organismos internacionales. Porque esos organismos internacionales se meten en temas como por ejemplo el de la ideología woke, que nos han implantado por la, digamos, por la obediencia equivocada de muchos gobernantes en Argentina y en el mundo. Nos hemos equivocado en el mundo, obedeciendo alineamientos inmorales que bajaban del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de otras instituciones internacionales. Como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas. ¿Eh? Es decir, y de las Naciones Unidas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que no se ocupaba tanto de la salud por momentos, sino que de corromper, ¿no? la mentalidad y la actividad médica en el mundo. Entonces, viste, la tarea, la responsabilidad del próximo gobierno no es poca, ¿sabes? Pero me temo que, digamos, no haya, aunque sea un mínimo número de gobernantes y de líderes políticos, bueno, que tengan ideas claras en ese sentido, de modo que Argentina, entonces, si tiene todo esto claro y se animan a derogar toda esa ley del woke, bueno, Argentina se convierte, pero en poquísimo tiempo, en el mejor país del mundo, ¿sabes? Y seríamos un ejemplo para todo el mundo, los países de alrededor, la región latinoamericana, para los países europeos, norteamericanos, centroamericanos, para el África, para la Oceanía y para el Asia, ¿sabes? Porque todos los países están, digamos, en esa trampa del woke, ¿viste? Y respecto de la inflación, ¿no? Volviendo al tema, tuvimos también otro ministro de Economía en el gobierno de Alberto Fernández,
de apellido Moroni, el nombre lo vi, se me pasó ahora, el Moroni. Y este ministro decía, ¿no? Creo que fue el primer ministro que tuvo trabajo, o no sé si aguantó todo el gobierno, tuvo todo el gobierno de Alberto Fernández, pero decía algo que era digamos, para mucha gente podía parecer normal, pero era también una falacia increíble. Decía que había que subir los salarios más que lo que subía la inflación. No dijo 1%, como lo dijo en su momento Bernardo Grifo, pero había que subir los salarios más que lo que subía la inflación, para que gane el trabajador en poder adquisitivo. No, ni ganó el poder adquisitivo, ni se controló la inflación. Ese gobierno récord también, de Alberto Fernández, de haber llegado a tener 200% de inflación anual. Récord. ¿No? Bueno, no sé si... Sí. Alrededor del 200% anual. Y el promedio de inflación en el mundo hoy, tengo entendido que no sé si pasa el 12, 13% anual. De todos los países del mundo. Y en otro video yo he leído una lista de países de todo el mundo, ¿no? El África, el Asia, Europa, Estados Unidos, América, quiero decir. Y hay muchísimos países, pero de todos los continentes, que tienen menos del 5% de inflación anual. Y menos del 10%, casi podemos decir la mayoría de los países, de inflación anual. Entonces, tenemos que entender, digo, ojalá que entendamos de una vez, que tenemos que terminar con los aumentos así a los festivales que se dan en Argentina, ¿sabes? Y yo insisto con esto porque no veo que haya mucha gente, no veo que haya mucha gente en Argentina que hable. Hay gente que le interesa, sí, profundamente el tema, pero si no hablamos de los problemas principales que tenemos en Argentina, ni los políticos, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni los trabajadores, ¿no? Que se interesan por el tema, ni los empresarios, ni los jueces que también podrían hablar, ¿no? Opinar por lo menos, ni como ciudadanos, ni los religiosos inclusive, los religiosos tendrían que conocer un poco lo mínimo, ¿no? Estas normas básicas de la economía, ¿viste? De las normas básicas de la sensatez humana, ¿sabes? Porque si queremos arrancar como país, bueno, pues hagamos lo que hacen de bueno todos los países, ¿viste? Y hacen todo lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Distinto de Argentina, ¿entendés? No tiene sentido tampoco hablar, digamos, porque decir, subió un 1% en el mes la inflación. Bueno, pero Argentina un 1% es un regalo de Dios, porque ojalá que sea un 1%, hace mucho que no lo tenemos. Entonces, para que la inflación baje rápidamente, y que ese descenso del índice inflacionario no interceda, no entorpezca, ¿no? El valor del salario adquisitivo, el poder adquisitivo, bueno, pues entonces esperemos 4 meses, pero acá te tengo que aclarar algo muy importante en este momento respecto de este plancito, que todos los países lo hacen a un año y todo divino a los países desde ese punto de vista. En Argentina el problema que tenemos es el que teníamos antes de Milei y el que tenemos después de Milei, porque teníamos un problemón antes de Milei y ese problemón se agrandó casi exponencialmente después de Milei. Por lo tanto tenemos una situación en el gobierno que yo a veces me preguntaba, ¿qué pasa si el gobierno que viene
se pone a revisar todas las cuentas, todos los cajoncitos, digamos, de donde están los datos económicos, por así decir, de cada área, los gastos reservados, ¿no? El área de economía, el área de los hospitales públicos, el área de la educación, el área de la obra pública, ¿cómo está todo eso, no es cierto? Cuando dicen déficit de tanto dinero o superávit de tanto dinero en las cuentas públicas, ¿no? Con lo que se llama el déficit fiscal o el superávit fiscal. A ver, ¿está bien hecho todo eso? ¿Está hecho de una manera correcta? ¿O será porque algunos dicen que modificaron los números, hicieron algún malabar, digamos, contable, de modo que aparezca que hay superávit? Pero ¿a quién se le ocurre que podemos tener superávit ahora los argentinos? En nada. No tenemos superávit en nada en este momento, ¿viste? Entonces, digo, ¿sabes por qué te digo todo esto? Sería bueno saber qué es lo que pasa dentro del gobierno, ¿viste? ¿Qué es lo que están haciendo en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Educación, de Trabajo? ¿Sabes por qué te digo? Porque hay un problemón con el salario de los universitarios, ¿viste? Y yo estoy completamente de acuerdo en que el universitario tiene que tener un mejor salario que tiene ahora y que tiene que estar más jerarquizado como trabajo, como tarea docente. Y lo mismo los profesores de las escuelas secundarias y los maestros en las escuelas. Tiene que estar más jerarquizada la docencia, ¿viste? Pero claro, ojalá que yo te diría, bueno, mira, tienen tal salario, ¿viste? Tendría que estar ganando 45% más, habría que darles ahora mismo un aumento de 45%. Bueno, que hay que darles un aumento seguro, aunque no haya plata, ¿viste? Aunque no haya plata, no sé, de algún lado sacar el dinero para darle por lo menos un poco de aumento digno a los trabajadores de la docencia, del ámbito docente, de la educación también. Digo, de la salud, los médicos, los residentes, las enfermeras. Todos los trabajadores del sector salud, ¿no? Y así todos los que están, digamos, con grandes problemas, ¿no es cierto? Pero hay tanto desbarajuste en Argentina que si me escucha un universitario capaz que me dice, no, tiene que haber baritaria cada mes que me den porque no tengo nada, no tengo ni para comer. Sí, por supuesto, está bien. Habría que dar aumentos de emergencia quizás a los universitarios, a los trabajadores del ámbito de la salud y, como dije, la docencia también. Y a los jubilados también habría que darles un pequeño aumento, por lo menos. Pero bueno, ¿sabes por qué me vienen ganas de decirte esto ahora? Porque no sé si me equivoco, no en pensar lo que te digo ahora, pero Eduardo Duhalde, cuando asumió la presidencia, contaba que el gobierno no tenía nada, en caja no había nada, ¿viste? Por así decirlo, ¿no? No había dinero ni para salud, ni para docencia, ni para esto, ni para lo otro, no había dinero para nada. Por eso a él se le ocurrió, digamos, no sé si exactamente por eso, ¿no? Pero esa fue una de las razones por las cuales les preguntó a los empresarios agropecuarios, a ver, en qué podían ayudarnos, porque no tenía ni para comenzar, ¿no? En Eduardo Duhalde. Aunque a mí me parece que después se comprobó, quizás el mismo expresidente Duhalde, capaz que él lo pensará lo mismo que yo, ahora se me ocurre, que tuvo tan rápida recuperación Argentina, que quizás no fue necesario alarmarse tanto porque no había plata en el gobierno, no había plata para nada. Porque de algún lado la plata viene, ¿no es cierto? En la recaudación tenés los ingresos por, digamos, el comercio exterior, ¿no? El saldo
positivo de la balanza comercial. Pero claro, a veces acá ni siquiera tenemos nada en la balanza comercial, o tenemos poco. Por eso tenemos que apurarnos a tomar, a poner en práctica, ¿no?, un paquete de medidas pequeño, digamos, inmediatamente liberar el dólar, urgentemente, porque el problema es el mismo problema que había en la época de la convertibilidad. Había otro señor que decía que, empresario que decía que muchos empresarios se estaban fundiendo por causa del dólar. Entonces, haber devaluado fue la salvación, fue volver a la normalidad, ¿entendés? Para mucha gente, muchos empresarios, etc. Y ¿me entendés lo que te digo? Hay muchos ajustes en Argentina, un ajuste infernal en Argentina ahí. Pero bueno, tomarlo con calma y dar aumento como se pueda a los universitarios, a los docentes, ¿entendés? En las provincias también, muy principalmente también en las provincias. O sea, pobre gente que a veces tenían salarios parecían miserables, igual que, bueno, todo el país, ¿no? Entonces, sí, un aumento de emergencia rápido para toda esa gente, ¿entendés? Y después sí, por supuesto, sí, también, digamos, contener la suba de los servicios públicos. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo en el cual el pueblo estuvo vejado por los aumentos de las tarifas públicas, Argentina durante mucho tiempo tenía unas tarifas moderadísimas de servicios públicos, hasta que vinieron los gobiernos liberales, porque creo que son los liberales los que agrandaron todo esto. Y también algunos gobiernos, bueno, populistas que no podían haber tenido una administración más efectiva, ¿viste? Más perfecta, y entonces no había que cobrar tanto los servicios públicos. Pero además está todo drama que quieren privatizar Aguas Argentinas. Es un caos total lo que está pasando en Argentina, me parece. Mirá, ¿viste? Yo no soy, digamos, político, ni gobernante, ni economista, pero como ciudadano me asombro muchísimo, ¿viste? Del desbarajuste que tenemos en Argentina, ¿sabés? Y el transporte público y tantos problemas, ¿no? Pero bueno, todo eso se puede mejorar, ¿entendés? Se puede mejorar. Y si se devalúa el dólar, suponete, ¿sí? Y se hace un acuerdo, aunque sea por 2 meses, te digo, mira, 2 meses, un aumento de salarios es moderado, porque no se puede dar mucho, lamentablemente, ¿viste? Y después esperar 2 meses si querés, ¿viste? Pero por favor empecemos, terminemos con los aumentos mensuales, los bonos y todo eso que distorsiona la vida económica del país. Y termina perjudicando al obrero, son como un boomerang, ¿viste? Y a los gobernantes muchas veces no les importa, ¿viste? Dar salarios demagógicos, dar aumentos, y total ellos, después inclusive hubo algún político reciente, me parece, no de los últimos, que se aprovechó la inflación, la tomaba casi como una herramienta de gobierno, ¿entendés? Por eso, yo creo que 2 metas primerísimas son la estabilidad de precios y de salarios y la estabilidad del dólar, es decir, dejar la libertad del dólar para moverse en el mercado como tiene que fluctuar, ¿entendés? Y si conviene devaluar el dólar un 10%, 12, 8%, bueno, inmediatamente que sería bueno que lo hagan, ¿viste? Así empieza a mejorar, cambia inmediatamente la ecuación, ¿no? Importación-exportación, y el país va a mejorar inmediatamente, ¿sabes? Vos sabés que estaba leyendo también sobre un país
varios países, no, escuché algo sobre Burkina Faso, ese país que no sé si se llamaba Altro Volta antes, ¿no? En fin, bueno, ¿sabes qué significa Burkina Faso? Sí, significa el país de los hombres íntegros, si no me equivoco, ¿viste? Nosotros en Argentina necesitamos integridad, ¿viste? Pero una integridad que abarque todo, la integridad que no estamos abarcando los católicos en todo el mundo, ¿viste? Bien. Vos viste que es una negociación tripartita, ¿no? El tema del aumento de salario según las convenciones colectivas de trabajo. Bueno, pero viste, después empiezan los matices grosos, viste, como dicen los chicos. El señor Claudio Moroni, creo que era Claudio el nombre. Moroni decía, bueno, vamos a tener que reabrir las paritarias porque, bueno, por la inflación y que esto y que lo otro, ¿no? Y ese tema, inicialmente eran para un año, creo que se tenía en cuenta la paritaria. Pero no, hay que reabrirlas por este motivo. Y así se empezó a reabrir y cada 15 días iban a terminar reabriéndolas, se seguían así, ¿no? Por eso yo te digo, si aumenta la lechuga, ¿viste? Un 5% en un mes, bueno, no te apures otra vez, ¿viste? No te apures a pedir aumento de salario. Estoy exagerándote con la lechuga, pero bueno, ¿me entendés? Pero si vos le das tiempo a la economía, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, 6, 7, 8 meses, van a estabilizarse, no solamente se va a estabilizar, sino que todo va a mejorar, toda esa maquinaria macroeconómica que hace que el país produzca y crezca, va a funcionar aceitadamente, ¿entendés? Y ahí está la clave también, producir, ¿sabes? Ayudar inmediatamente, empezar a controlar las tarifas públicas que son un verdadero escándalo en Argentina. Empezar con los controles a las empresas públicas. Porque el gobierno no tiene suficiente control, me parece, ¿sabes? No tiene control, ¿no? Las intendencias venían a tener más control ciudadano de la contabilidad de las intendencias. Y las gobernaciones en las provincias, más control sobre la contabilidad de las gobernaciones, de todas las áreas. Y si un periodista pide un dato, tiene que dárselo, ¿viste? Deberían dárselo, que muchas veces se lo niegan. En el ámbito de la educación le han negado datos importantísimos a los periodistas, ¿no? Entonces tenés que hacer mucha más transparencia en todo lo que se hace en los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, en los organismos públicos, ¿sí? Empresas públicas. Y el país va a funcionar de maravilla, no vas a pasar tanto tiempo que vamos a comenzar a recuperar tiempo perdido y a empezar un sendero de progreso, ¿viste? Vos sabés que yo veía algunas estadísticas de países, ¿no? En la cual la página de internet te muestra, por ejemplo, con una línea, ¿no? Que sube, baja, sube. Entonces, ¿de qué, por ejemplo? Del tema de la inflación, ¿sí? En Argentina esa curva es increíble, sube hasta la estratosfera y los demás países quedan abajo. Y además está el tema de, como te digo, bueno, esperá, la inflación, ¿qué otra encuesta había que, sí, el crecimiento de los países, por ejemplo. Hay países que en el crecimiento del PBI, ¿sí?
Vos ves que la línea va subiendo de a poco, pero va subiendo, sube. Baja un poquito, si querés, pero sube enseguida. En Argentina, vos la ves que la línea es así, parecería. ¿Viste? Que baja, sube un poco, vuelve a bajar, sube, ¿no? No, así no se puede trabajar en el país, ¿viste? Y en esos años en que Argentina, digamos, esa curva de crecimiento del PBI, ¿no? El Producto Interno, no aumentaba bien. Bueno, fue de varias décadas y en esas varias décadas hubo inflación, mucha inflación, muchísima inflación, ¿sabes? Por eso te digo, tenemos que saber elegir, ¿viste? Los gobernantes tienen que saber gobernar y el pueblo tiene que saber elegir. Yo creo que hay en Argentina, vuelvo a notar ahora, que hay movimientos no saludables, ¿viste? Por lo menos el hecho de buscar dirigentes. Buscar dirigentes que puedan hacer resurgir a la nación argentina. ¿Y sabes qué pienso del justicialismo también últimamente? Que si el justicialismo, no sé si, o mejor dicho, primero te digo que muchas ideas del justicialismo no solamente van a ser buenas para Argentina si se retoman como en el primer gobierno de Perón, por ejemplo, con gente seria, con funcionarios serios, con un plan, con un buen planeamiento y con metas, pero metas que abarquen todo, que abarquen la salud, la educación, que abarquen el salario real, que mejore el salario real de los trabajadores, que mejoren las leyes laborales, sin exagerar, ¿no es cierto? Porque a veces se puede llegar a exagerar, y entonces es contraproducente. Pero bueno, ver el país de una manera integral, ¿no? Como yo te dije más de una vez, tomar un mapa de Argentina, ¿viste? Bueno, ¿qué necesita cada área, ¿no? Cada área del país para que tenga un pleno desarrollo? Bueno, entonces organizar, hacer un plan, ¿no es cierto? Para no sé cuántos años, ¿viste? Puede ser 5 años, 3 años, 4 años, 2 años también, ¿no? A un plan, por lo menos un plan de contingencia para los primeros meses también, ¿viste? Pero, entonces, porque lo que te quería decir de las ideas del justicialismo es que inclusive en otros países las van a imitar si cumplimos bien con esa receta justicialista, ¿entendés? Habida cuenta de que también hagamos los cambios ideológicos, los pocos pero profundos, que hay que hacer dentro de esa ideología, ¿sabes? De ese cuerpo de doctrina que es el justicialismo. Yo te voy a mencionar, quizás en un momento ya te mencioné algunos aspectos, ¿viste? Por ejemplo, el hecho de que, Juan Domingo Perón decía que, en un momento le dio una opinión, ¿no? Que en la educación es bueno darle subsidios a las escuelas religiosas porque había lugares que no, no porque había lugares que no tenían educación pública, sino porque le ahorran digamos, dinero a la nación, porque ellos, digamos, en lugar del Estado tener escuela, pagar todo, no, ellos se ocupan de pagar también. Pero no es así para nada, absolutamente para nada, ¿viste? Lo único que se comprobó es que las escuelas católicas crecieron mucho en propiedades, en construcciones de escuelas, y las escuelas de Estados quedaron todas famélicas, ¿entendés? Tanto en lo referente a la infraestructura, como en lo referente a los salarios de los trabajadores, de los maestros, como se deterioró también la educación misma, que teníamos una calidad de educación excelente, en la época que yo hice mi enseñanza primaria, mi escuela primaria. A mí jamás en la escuela primaria se me quiso, digamos, enseñar una doctrina perversa. Sí en una universidad privada que fui, ¿sabes?
que fue la primera que fui. La UADE, que fui a la UADE. Yo había hecho el ingreso en la Universidad Católica y después estúpidamente me cambié a la UADE, ¿sabes? Bueno, no quiero ofender a la universidad, que en aquel momento tenía prestigio, ¿no? Cierto prestigio tenía. Pero bueno, mirá, a ver, entonces, no es así el tema de las escuelas, como dijo Perón, no, porque el Estado puede perfectamente mantener esas escuelas porque el asunto trasciende el tema de lo económico acá. Porque cuando vos le das mucho dinero de subsidios, o poco, a una religión, o no se lo das a un privado, lo cual por supuesto es lo mismo, ¿no? Pero no tenés que pensar que vos vas a contribuir a que esa religión se enseñe mejor, porque no se da el caso. No se dio el caso, ni se da ahora, ni se va. Me parece que nunca se va a dar ese caso, ¿sabés? Esa situación. Porque, veamos, te repito, como ya dije más de una vez, el apóstol, el ministro, al cual Dios le mandó, le dio el mandato, ¿no? Divino, de predicar el Evangelio, de predicar la doctrina católica, en la Iglesia Católica, ¿no? De predicar las virtudes, de predicar la importancia de los sacramentos, de enseñar a la gente, de formarla, qué son los sacramentos, cuáles son las virtudes, el catecismo de la Iglesia Católica, la teología dogmática, la teología moral. Bueno, todo eso, las enseñanzas de los santos padres, todo eso es función del sacerdote, o el obispo, el cardenal, el papa, ¿no te parece? Entonces, no pueden trasladarle a un profesor de religión, laico, ¿sí? Que quizás no tiene formación teológica buena, o a jóvenes como ahora enseñan catecismo en las parroquias, algunos jóvenes enseñan catecismo y no tienen buena formación integral, religiosa. Bueno, el ministro esencial de la religión es el sacerdote. Cualquier laico puede enseñar el Evangelio también, puede predicar y está habilitado para enseñar y para hacer apostolado. Pero formalmente, en una escuela, el que tiene que enseñar, fíjate que las congregaciones religiosas, muchas veces los profesores, después que fueron, digamos, fundadas, los profesores eran sacerdotes, muchos sacerdotes, había religiosos también, consagrados a esas zonas religiosas. Pero había muchos sacerdotes que estaban en las aulas. Y eso es lo ideal. Y la catequesis se la daba principalmente por sacerdotes, como me sucedió a mí, a mis hermanos también, que, bueno, que daba las charlas, era un sacerdote, el párroco de la parroquia. También había catequistas, pero el sacerdote estaba siempre dando charlas también. Por eso, viste, no podemos decir que el sacerdote, que no puede haber un profesor de religión en una escuela privada, pero que se cae todo en el ámbito privado, no que se quede involucrado el Estado en eso, que le tengan que pagar el salario, ¿entendés? O una escuela del Estado. Pero bueno, es un tema que ya hay que seguir hablándolo, ¿viste? Tengo que seguir hablándolo y si Dios quiere, bueno, trataré de explicarlo lo mejor posible. Pero te quiero decir que Juan Domingo Perón, me parece que no debió ser así, porque el Estado, igual que eso pasó también en España, que decían algo parecido, no sé quién lo dijo, que un político, sí, algún político lo decía, pero ¿sabes qué? En España no. España es un país que como país católico, ¿cómo te digo? Igual que Italia y otros países, dan lástima. Dan lástima, pero vamos a ver, no porque, digamos, ¿cómo te puedo decir? No para juzgarlo te digo esto. Dan lástima como país porque
Hay un deterioro inmenso en la religiosidad de España, de Italia, de muchos países europeos. Cada día se está deteriorando más y más. ¿Entendés? ¿Cuál es la tarea del Estado? Hacerlo como hizo Sarmiento, llenar de escuelas la nación, pagarle bien a los maestros, ¿sabes? Quitar de la legislación todo lo que puede ser pernicioso para las escuelas públicas, ¿sabes? Para los alumnos de las escuelas públicas, e inclusive para los maestros de las escuelas públicas. Y también está el tema, ¿sabes? Yo te estoy hablando de que el Estado debe ocuparse más de, de las escuelas en cuanto a no instilar en esas escuelas ideas aberrantes, ¿no? Ideologías perversas, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, como te hablé del ministro Silioni, que ahora renunció hace poco tiempo, no mucho tiempo renunció como ministro de Educación, porque el hombre instituyó en las escuelas privadas, en las escuelas públicas primarias y secundarias, por ejemplo, que había que leer libros que eran digamos, eran semejantes, ¿viste? A esas revistas de sexo que vos tenías en los kioscos de revistas hace ya muchos años, que eran 1, 2 o 3 o 4, ¿viste? Pero que las tenían casi escondidas y se las vendían a quizás tenías que ser mayor de 18 para comprarlas. Bueno, pero te das cuenta, libros que tenían, digamos, textos pornográficos, ¿sabes? Por así llamarlo, ¿no? Textos perversos desde el punto de vista de la sexualidad. Te lo digo modestamente porque yo no creo que, digamos, que tengan que juzgar a nadie en ese sentido, porque simplemente digo que el señor Silioni se equivocó muchísimo y no podía seguir como ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires. ¿Entendés? Entonces, cuando digo, hace falta, volviendo un poco a los candidatos, digo, que haya para el próximo gobierno, y a mí me parece que quizás más de uno de ellos o los argentinos en general van a ver que soy muy exigente, quizás soy exigente, pero es que la exigencia se acabó, no existe exigencia en el mundo hoy en día, no se exige nada en el mundo. Los alumnos no tienen que estudiar mucho, en la universidad mismo, ya casi los libros de papel quizás muchos no lo leen. Al chico quizás no le dan tarea para memorizar en la casa, en la primaria, secundaria. Tareas sobre temas de geografía, de historia, temas de gramática, matemática, bueno, obviamente que... pero hay que trabajar. Tienen que trabajar la mente los muchachos. Y quizás tenemos que ocuparnos más de las bibliotecas en Argentina y en el mundo, ¿viste? Más bibliotecas y mejores, con amplios horarios muy amplios. O sea, me parece que si estuvieran hasta las 12 de la noche, perfecto, me encantaría hasta las 12 de la noche que tenga abierto la biblioteca, ¿sabes? Pero porque no me animo a decirte que si son 24 horas es mejor todavía. La biblioteca abierta para el público, gratis, del Estado. Bueno, ojalá que Dios, ¿viste?, le dé les inspire a los candidatos para el próximo gobierno una gran, digamos, noción, podría decir, un gran deseo por ser más responsables
comenzando por el momento en que juran los legisladores, por ejemplo, ¿viste? Que haya seriedad, ¿viste? Que haya sencillez, que haya respeto, que no haya tanto aplauso, tanta jarana, ¿viste? Que ya haya gozo interno, sí, pero digamos, que no se reduzca a una fiesta, ¿viste? Para que después aparezcan que son todos corruptos y que son una casta, de verdad, como a veces queremos hablar de los políticos. Amén. Bueno, disculpame que si no estuve muy claro. Que Dios bendiga a la Argentina, que Dios bendiga a los partidos políticos, a todos los argentinos, a los estudiantes, a los universitarios, a los jubilados, a los trabajadores de todos los sindicatos, a los médicos, a todo el personal de los hospitales, a todos los hombres de buena voluntad de Argentina, ¿viste? Que son muchos. Gracias. Que Dios te bendiga.